¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día vamos a conversar un poquitito del pasado y sobre todo de prospecciones de futuro, pero en un ámbito de esos que son medios así como delicados. La Iglesia Católica, por ejemplo. Vamos a conversar con Javier Luis Egaña, ex secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad, ex embajador en el Vaticano. Hoy día estás teniendo una labor también en el Ministerio de la Presidencia de la República. ¿Cómo no? A ver, cuéntanos un poquitito, partamos por ahí, Javier Luis, gracias por estar con nosotros. Partamos por ahí. ¿Qué haces hoy día asociado a este gobierno? Gracias por la invitación. Encantado. Y qué gusto verte. Mucho tiempo. Mira, he estado en dos periodos. Esta es la segunda vez que estoy en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, que es una repartición del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que tiene la relación con todas las confesiones religiosas y los credos de Chile. Y es un trabajo muy, muy interesante. Han encontrado acogida el mundo evangélico, que siempre decía, miran, no nos pescan ni en su vida, ¿dónde golpeamos la puerta? ¿Con quién hablamos? Hoy día tienen dónde hablar. Y todas las confesiones. O sea, cuando a ti te dicen, mira, llegó la encargada de los Brahma Kumari, doña María Teresa Moya, la que ella dice, Brahma Kumari, pero eso sí, es India. Sí, viva y muy trabajadora. Y así hay un sinnúmero. Oye, pero ¿y cómo, Javier Luis, se empalman las diferentes percepciones religiosas? Algunas tienen que ver con un ser determinado que tiene, por ejemplo, en el caso de la religión cristiana, tiene toda una historia contada a través de su hijo, su papel y los apóstoles, los sacerdotes y la Iglesia Católica. Y tú tienes otras que son denominaciones distintas. ¿Y pueden de alguna manera interactuar? Se puede. Piensa tú que para los Juegos Panamericanos tuvimos una carpa, que era una carpa donde la gente podía, los deportistas, podían ir a reconfortarse, ya sea porque alguien los escuchaba o porque querían tener un momento tranquilo de oración, la que ellos quisieran. Y se iban turnando sacerdotes católicos, evangélicos de todas las denominaciones, metodistas, bautistas, y llegaba gente del mundo musulmán, sunitas, chiitas, y mira, se puede convivir. El problema es que parece, cuando uno ve el mundo, que es muy difícil la convivencia. Entre otras cosas porque hay guerra y tiran bombas todos los días. Exactamente, y la gente dice, es imposible. No, sí se puede, se puede. Y es muy interesante, es un ubicarse en un espacio donde todos tienen cabida y donde, bueno, la creencia de cada uno es respetada. Y eso yo creo que es una gran mirada de futuro. O sea, es posible convivir con gente que piensa distinto. Ahora, dime una cosa. ¿Qué tanto todavía afecta el impacto de lo que fue todos los escándalos de la Iglesia Católica hoy día la Iglesia? ¿Qué tanto eso todavía sigue siendo de alguna manera algo que la gente te lo saca a colación? No, tú sabes que por lo menos a nosotros, funcionarios, entre comillas, de esta oficina, no es un tema. No es un tema, y la gente no es que dice, pero usted habla de la Iglesia Católica, pero hay problemas. Sí. No. Tenemos, piensa tú que en La Moneda hay 3 capellanes. Uno católico, uno que es del mundo evangélico protestante, que es una obispa luterana, mujer, y hay un rabino judío. Y los 3 conviven perfectamente bien.
y se hacen actividades conjuntas. No hace mucho se despidió a la delegación que iba a la COP29 con una ceremonia donde se respetaban las tradiciones de las diversas iglesias. Así que es posible, es posible. Ahora, el tema de la Iglesia Católica con los problemas que han habido, bueno, es algo que escapa al trabajo de la Tú oficina. fuiste secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad en un momento muy difícil del país, donde básicamente la Iglesia, no te digo que se dividía, pero por lo menos aparecía muy vinculada a el socorro de personas, etcétera, Bueno. acá allá. Ok. Hoy día, ¿cuáles son los temas, a tu juicio, que en términos incluso políticos, hacen que engrane la Iglesia Católica Cristiana con las institucionalidades ciudadanas? Mira, efectivamente yo asumo el año 76 y estoy como secretario ejecutivo 6 años, hasta el año 81. Todos sabemos las brutalidades que pasaron, sobre todo en esa época, la época de la dictadura, muy difícil. Hoy día la Iglesia Católica, y creo que es un acierto del Papa haber nominado a Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, y ahora lo crea en unos días más cardenal de la Iglesia. Yo creo que va a ser un gran aporte desde una mirada también de futuro. Es decir, los problemas que existen en la sociedad, la Iglesia tiene que enfrentarlos con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo con que lo hizo en los momentos difíciles de la dictadura. Ahora, creo que la llegada de don Fernando es muy providencial. La Iglesia estuvo un largo periodo de sequía y la gente echaba de menos. Yo estuve con él hace poco, hace un par de días, antes que se fuera a Roma, porque estuvo presente cuando se conmemoró la firma del Tratado de Paz entre Chile y Argentina. Y estaba muy contento, me dijo voy por 3 días, porque es solamente a participar de esta ceremonia. Creo que es muy importante devolverle con gestos como asistir a una conmemoración de tipo lo que hizo el Vaticano en los momentos críticos del año 78, que estuvimos a punto de tener la guerra. La guerra fue declarada por los argentinos. Y eso lo conversaba con el cardenal Lagui cuando dejó de ser nuncio en Argentina. Él estuvo de nuncio en Argentina en el periodo de la guerra. Y yo me tocó embajador después ante la Santa Sede, entonces tuve posibilidad de conversar varias veces con él. Y me contaba que Macera fue el hombre que dio la orden de ataque. O sea, era una situación... El comandante jefe de la Armada. El jefe de la Armada Argentina. Me dijo, bueno, el cardenal Silva Enrique, a quien todos debemos rendirle homenaje, él cuando se muere el Papa Pablo VI y se elige al cardenal Albino Luciani como Juan Pablo I, en el momento del saludo, él desesperado por esta situación, era agosto del 78, se pone a decirle, Santo Padre, es fundamental que usted intervenga. Y los monseñores empiezan a decir, este cardenal se volvió loco, si esto es un saludo, no puede plantearle un tema. Y él seguía y seguía, estuvo como 1 minuto. Bueno, y el Papa le dijo, hablemos después, hablemos, esto es un tema muy delicado. Bueno, 33 días después se muere el Papa. Yo hablé con el cardenal y él me decía, tú estás equivocado, me decía. El Papa se murió, ya fuimos a elegir uno nuevo. Señor cardenal, le dije, la noticia es que murió el Papa Albino Luciani. No puedo creer eso. Tengo que ir de nuevo a Roma. Sí, tiene que elegir un nuevo Papa. Bueno, él, cuando saluda a Juan Pablo II, le repite esto. Y el Papa toma conciencia de que es un asunto muy urgente. Entonces,
Monseñor Chomalí me dice, había que agradecerle. ¿Tú sabes qué es la única mediación que ha hecho? El Vaticano. Cuando se produce la guerra Perú-Ecuador, Sí. le piden al Papa. Yo me acuerdo de haber estado con el presidente Sixto Durán de Ecuador, que visitó al Papa y le dijo, yo necesito su mediación, hay que parar esta guerra. Y el Papa le dijo algo increíble. ¿Sabe cuál es el problema que tengo? No tengo otro Zamoré. Zamoré por Antonio Zamoré, Antonio que Zamoré. fue el hombre que tuvo la paciencia para negociar aquí, negociar allá, negociar aquí, negociar allá, hasta que logró el Tratado de Paz. Una cosa muy difícil. El Vaticano nunca más ha mediado. Uno dice, ¿por qué no media en Medio Oriente? ¿O por qué no media en Rusia, Ucrania? No tienen a Zamoré. Javier Luis, fuera de esa situación, tú fuiste una de las personas que, como testigo, si tú quieres, histórico, del impacto que todos los escándalos en torno a la iglesia y a los abusos de niños y todo, ¿qué tanto eso tú sientes que impactó a la iglesia? Lo que se hizo para cambiar aquello, y qué tanto sientes hoy día que la ciudadanía, el fiel, sea católico o no sea católico, cómo mira después de ese trauma tan gigantesco a la Iglesia Católica. Yo creo que cambió la visión y yo creo que la Iglesia no se ha recuperado, salvo en los trabajos más de base, en el trabajo poblacional, todo el mundo social que la Iglesia sirve, y sirve muchísimo. Yo estuve hace cosa de una semana con el obispo de Melipilla y Cristian Contreras. El trabajo que hacen en esa diócesis, enorme. Ahora uno dice, ¿qué influye lo que ocurrió en ese trabajo? Bueno, cambian las generaciones. A nosotros nos tocó el drama de todos esos años, que fue durísimo, durísimo, pero la gente que es más joven, que viene llegando a la iglesia, bueno, sin duda que no sufrió el impacto, pero tampoco tiene una iglesia tan activa ni cercana que le permita vivir en comunidad como se vivía muy cercanamente a la iglesia. Yo creo que hay un daño ahí, sin duda, no cabe duda, pero poco a poco se va superando. Ahora, tú lo mencionaste cercanamente a la iglesia. Yo creo que hay un daño ahí, sin duda, no cabe duda, pero poco a poco se va superando. Ahora, tú lo mencionaste en esta locución. A ver, ¿qué tanto sientes tú que ha perdido, para ponértelo así en términos más brutos, que ha perdido la iglesia de su capacidad de acercarse a la gente como estuvo de una manera pero impresionante durante la dictadura? ¿Qué tanto todas estas cosas, incluso el mismo tráfago de la vida cotidiana y del trabajo y de las cosas que te preocupan y qué sé yo, y la delincuencia y en fin, te aparta, te saca de este mensaje que antes era muy cercano? Es que yo creo que la brutalidad de la dictadura, gracias a hombres como el cardenal Raúl Silva, Enrique Alvear, Fernando Aristía y muchos, Sergio Vález, etc., obligó a la iglesia a un compromiso muy cercano con lo que sufría. Hoy día ese sufrimiento no aparece tan dramático. No hay una situación, uno dice, pero ¿cómo? Hay gente que está sufriendo la pobreza. Sí. ¿Cómo se acerca a esa gente? Se acerca de una manera mucho más suave, sin la fuerza con que había que hacerlo en esos momentos. Y por eso que la imagen que tiene la iglesia
de esa época es una iglesia muy comprometida, muy metida en los problemas, muy comprometida en salvar vidas. Hoy día no parece que fuera tan dramático ni urgente, pero siguen existiendo problemas. Ahora, ahí hay un punto que se nota hoy día en la política chilena, y que yo tengo la impresión de que también se nota en la iglesia, que es lo que podríamos hablar de la brecha etaria de edad. En política es súper claro porque tú tuviste gobernantes que hoy día están en la moneda y que hasta hace muy poquito tiempo eran los que apuntaban con el dedo a lo que se había hecho durante la Concertación, y hoy día tú ves que un montón de personas que critican al gobierno lo critican porque son los cabros que, qué sé yo, no aprendieron nada. Bueno, ¿cómo es la relación en términos, si tú quieres, de estas diferencias de edad con la iglesia hoy día? ¿Están preocupados? Lo que tú planteas es muy cierto. Los que vivimos esas épocas, y tú también las viviste como periodista, por favor, sí, el trabajo increíble que hicieron revistas como Análisis y otras donde tú participabas, era un trabajo en que era por la vida. Hoy día no se ve ese dramatismo que se vivió en esos años. Entonces tú dices, ¿hay urgencias? Claro que hay urgencias, pero no son del dramatismo con que se vivía en esa época, en que la gente saltaba panderetas para salvar la vida dentro de las embajadas, huía por donde podía. Hoy día como que los problemas existen, sí, siguen existiendo, pero no es el del drama angustiante que se vivieron esos años. Y creo que, claro, los que somos viejos y vivimos esa época, seguimos comprometidos y trabajando para tratar de ayudar donde se puede, pero no es el mismo drama que vivíamos en esos años. Ahora, Javier Luis, una situación como la que se vivió, sin duda que aglutina a mucha gente detrás de una institución como era la iglesia. Hoy día ya uno en democracia está funcionando como funciona. ¿Qué tanto la iglesia misma siente que hay apego a sus pensamientos? O básicamente está la situación más modernista de, yo me puedo batir solo y ya no creo mucho todas estas chivas de 12 apóstoles y del Hijo único? Yo creo que habría que preguntarle a los pastores de la iglesia. ¿Y cómo, qué contestarían ellos, creen? Es que, porque evidentemente el laicado, yo hoy día no tengo la actividad que tuve metido en los grandes problemas que vivía la iglesia. Pero hoy día uno dice, los obispos en sus políticas pastorales y en sus cartas pastorales, yo creo que miran la realidad de la sociedad de una manera distinta, sin las urgencias. Y yo creo que el laicado también yo creo que no recurre a la iglesia con esa desesperación con que se recurría para que no salvara, porque no habían otras instituciones, no existían instituciones a las cuales recurrir. Entonces, junto con el trabajo que tenía la iglesia en derechos humanos, bueno, estaba la prensa que acompañaba ese trabajo de derechos humanos, habían comisiones como la de la comisión de vale. Claro, pero hoy día yo personalmente no siento que exista esa angustia por golpear a la iglesia. Pero mira Javier Luis, yo aquí estoy prácticamente 2 o 3 días en la semana hablando tanto en CNN Radio como de pronto los días jueves, por partir todos los jueves con Raúl Sor,
de un tema que es religioso, pero que es, combativo, que es brutal. O sea, la religión hoy día sigue generando trastornos muy fuertes. Tienes en el Medio Oriente musulmanes, cristianos y judíos en una situación brutal. Tienes Rusia no digamos que es religioso, ni Ucrania probablemente tampoco, pero las peleas por poder de alguna manera generan una si tú quieres, anormalidad que preocupa. Pero la iglesia está metida. Sin duda. Yo, por ejemplo, tuve suerte de conocer al actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia, que es la persona nominada por el Papa que ha recorrido Ucrania, Rusia, China, para ver cómo se alcanza algún acuerdo de paz. Lógicamente, las noticias demuestran que el trabajo es un poquito intenso y difícil, pero yo conozco a Mateo, un gran tipo, viene de la comunidad San Egidio, que es una comunidad muy comprometida en procesos de paz. Por ejemplo, ellos lograron la paz en Mozambique y en otros lugares. Y Mateo ha hecho este recorrido varias veces. Ahora está tratando de que los niños que fueron robados desde Ucrania, los rusos los devuelvan. Pero no es una iglesia que no esté preocupada. El Papa todos los miércoles habla en la audiencia, todos los domingos en la mañana, en el rezo del Ángelus, habla sobre el tema. Todos los domingos y miércoles el Papa habla sobre los problemas de paz en el mundo. Medio Oriente, Rusia y Ucrania. Ahora, leí ayer o hoy que se va a firmar, parece, o se habría ya firmado un tratado entre Israel y Líbano. Se abrió un caminito que hay que ver. Ojalá se sostenga. Porque ese es un rincón. Sigue el problema con Hamas, sí, en Gaza, pero bueno, ojalá resulte. Y yo creo que la impotencia del Papa es que, él puede rogar, pedir, urgir, pero nada más, y rezar. Oye, y en esta, Javier Luis, entre comillas, le pongo yo, en esta competencia de religiones, tienes a los musulmanes, tienes, por supuesto, a los evangélicos, muy potentes hoy día. Tienes por cierto, los cristianos o católicos. Los mormones, de alguna forma, también son. ¿Todas estas conversan entre sí? ¿O son total y absolutamente cuerpos aparte? No, se conversan. Hay reuniones. Creo que mañana hay una reunión, por ejemplo, de líderes de iglesias evangélicas, para ver temas que están preocupándole a ellos, que hay que buscar leyes que puedan resolverlo, complementar leyes, ver cómo se actualiza la ley de culto, que se sacó en el 1999. Antes no había nada. O sea, ¿por qué están contentos y agradecidos? Porque tienen un espacio donde se les escucha, donde pueden llegar, donde pueden plantear sus problemas, donde pueden ser oídos. Oye, Javier Luis, no nos queda mucho tiempo, pero tú hiciste lo que hacen muchas personas, que yo admiro mucho, porque es bajar a tierra la memoria. Y hiciste un libro que te lo vamos a mostrar, ahí está, donde tú das cuenta de todo lo que fue tu trabajo en estas circunstancias que tú ya señalaste cuando fuiste secretario ejecutivo de la Vicaría y posteriormente embajador en el Vaticano. Cuéntame, ¿por qué? Te lo pongo así, casi como reclamen. ¿Por qué tendríamos que leer tu libro? Mira, primero por curiosidad, porque hay muchas cosas que la gente no tiene idea.
que han ocurrido, que no se han contado. Y cuando uno cumple 80 años, yo cumplí 80 años ya, ha vivido muchas experiencias. He tenido el privilegio de vivir muchas experiencias. Y me pareció que era importante compartirla con los que estuvieran interesados en conocer estas experiencias. Y como tú has citado varias veces, cosas de la Vicaría, sí, de la Embajada ante el Vaticano. A mí me tocó trabajar en los primeros años, desde el 90 para adelante, cuando recuperamos la democracia, en los gobiernos de don Patricio Aylwin, de Eduardo Frei. En esa época soy embajador, y después con Ricardo Lagos. Entonces, nos tocó hacer muchas cosas que la gente no sabe. No sabe, por ejemplo, que don Patricio Aylwin, cuando asume el gobierno, dice de las cosas que nosotros tenemos que hacer desde ya son las reparaciones históricas. ¿Y qué eran las reparaciones históricas? Hacer el funeral de Estado del presidente Salvador Allende, que no se hizo. Hacerle el funeral a los chilenos que fueron enterrados en cualquier parte. Neruda y la Matilde, enterrados en el cementerio general en unos nichos. Siempre Neruda quiso estar en Punta Tralca, en Isla Negra, sí, Isla Negra, junto con Matilde. Así que se hizo ese funeral. Muere Arrau en Austria y lo traemos a Chile y se lleva a enterrar a su tierra natal, Chillán. Orlando Letelier, asesinado en Washington por la dictadura, sí, enterrado en Venezuela. Se saca de Venezuela, se le trae a Chile, se le devuelve la nacionalidad por un decreto del presidente y se le entierra en tierra chilena. Es decir, hay una cantidad de hechos. A mí me tocó, por ejemplo, coordinar muchísimas visitas de gente que vino a conocer este Chile después del 90. Los reyes de España, presidente Bush padre, el presidente de Hungría, presidente de México. Es decir, tú empiezas a sumar actividad y tú dices, bueno, pero está toda la época de la Vicaría y está la época del Vaticano. No, tiene... Entonces, en las 657 páginas, que además tienen una ventaja, que cada capítulo, yo soy fotógrafo aficionado, pero tengo más de 120.000 fotos a mi haber. Entonces, enriquecimos ese libro, cada capítulo con fotos. Mis memorias. Mis memorias de memoria. Mis memorias de memoria. Ya está disponible. Sí, la editorial Pehuen está distribuyéndolo, así que fantástico. Los que quieran encontrar cosas novedosas, hay novedades. Javier Luis Egaña, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchísimas gracias a ti, gracias por la gentileza de invitarme y que siga lo mejor. Igualmente. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Mañana otra vez Última Mirada y muy tempranito CNN Chile Radio, ahí estaremos con Carolina Urrejola. Hasta luego.